In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Viva Cristo Rey, viva el Papa Francisco, viva la catolicidad, viva la Santa Madre Iglesia, que nos recibe, nos acoge, nos nutre, nos santifica, eleva nuestro espíritu, purifica nuestra alma y ya está celebrando en el reino de los cielos lo que un día celebraremos también nosotros de forma triunfante, la Iglesia triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a la santidad, a vivir el amor divino. Vamos a continuar y nos encomendamos para esto el curso de moral católica y vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. ¡Viva Cristo Rey! San Benito ruega por nosotros. Va de retro, Satán, a todos los espíritus malignos. Bueno, pues vamos a afrontar y a enfrentarnos a este maravilloso capítulo catequesis. Vamos a llamarle exposición de la doctrina católica en cuanto a la gracia de Dios, el tema de la gracia. El último vídeo que había confeccionado para el canal en el curso de moral hablaba del pecado. Fijaros que la Iglesia coloca el pecado porque es lo primero que acontece, pero ahí inmediatamente aparece la gracia de Dios. Y da la gracia de Dios antes de hablar de los mandamientos de la ley de Dios, porque ya veremos cómo los mandamientos son el pedagogo, no son la preparación precisamente para acoger la gracia de Dios. Pero el cristiano tiene que tener muy claro, clarísimo, ¿no?, que es salvado por gracia y que todo es gracia, ¿no?, y que a la gracia de Dios le debe también el poder cumplir los mandamientos de la ley de Dios y ser salvo, ¿no?, acoger la redención de Cristo. Diría San Basilio Magno, obispo doctor de la Iglesia, que el amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos, que así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres y educadores, así también y con mayor razón dice, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual, una dinamis, una fuerza, una gracia, a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal, porque procedemos de Dios, que es amor, es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos, y así con la ayuda de Dios llega a su perfección. Fijaros, aquí aparecen los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios, pero con la ayuda de Dios, es decir, con la gracia. La gracia ya la recibes en cuanto que ser creado, el Señor te ha creado por gracia y para la gracia. Y es la gracia la que te va a ayudar a cumplir los preceptos de la ley de Dios. En este curso de moral esto es fundamental tenerlo claro. Pues sin más dilación, vamos allá en este método que seguíamos, método también catequético, muy pedagógico y directo, de pregunta y respuesta. Y nada, espero que este programa, este curso, pues siga alimentando a todos aquellos que quieran participar de la gracia de la enseñanza de la Iglesia. La gracia de Cristo, ¿vale? Capítulo quinto o sección quinta de este curso de moral. Y vamos a ver. La gracia es una palabra que denota la belleza, la bondad, el encanto, el reconocimiento. La lengua española tiene una palabra bellísima, gracias, gracias, ¿no? Gracias a Dios, Deo gracias. La fe cristiana, la gracia, ¿no?, para la fe cristiana encierra todos estos significados y mucho más. Designa el amor que el Señor manifiesta por todos los hombres. Tal amor culmina en el don que Dios hace de su propio Hijo Jesucristo, el cual se hace hombre, para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios y herederos de sus bienes, llamados a habitar en su misma casa, el paraíso. Fijaros que la gracia, de algún modo, ya tiene todo el reconocimiento inicial en la teología para acoger la propia vida, la vida natural, y también, por supuesto, todo lo que va a devenir en la gracia sobrenatural, que ya es la gracia como tal, que es lo que vamos a tratar en esta catequesis. Vemos que la principal gracia del Padre a la humanidad es su propio Hijo. Cristo se nos entrega y se nos da como aquel, ¿no?, que va a dar al hombre la gracia necesaria para la salvación.
todos los elementos necesarios para la salvación, para que el hombre sea salvo, Cristo ha venido a traerlos al mundo, a traerlos al hombre. Y es el mayor don. O sea, el mayor don que Dios nos puede dar es el don de Él mismo. Ya no es una cosa, no es un atributo, no es algo material, sino que el mismo Dios se nos va a entregar. ¿Y en quién? En la persona de Jesucristo. Voy a buscar aquí un color que pueda más o menos encajar en esta catequesis. Vamos a poner este azul. Bueno, está bien. El don de Dios, ¿y cuál es? Su propio Hijo. El mejor y mayor y sublime y excelso don de la gracia es su propio Hijo. Conocerte a ti, Señor, es justicia perfecta. Acatar tu poder es la raíz de la inmortalidad, ¿no? Y quien conoce al Señor claramente, ¿no?, tiene ese deseo vehemente de experimentar el amor divino, y esa es la mayor gracia, estar con Cristo. Fijaros que una de las definiciones del paraíso en la teología católica es estar con Cristo, ¿no? Ser de Cristo, para Cristo, y estar con Cristo en el paraíso. Este es el gran anhelo del corazón de los creyentes, que tenemos que recapacitar cada día, renovar cada día, con efusividad, con pasión, porque ahí están todos los dones que hemos recibido en el bautismo. Somos herederos de los bienes celestiales, somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, ungidos, es decir, Cristos, otros Cristos, ungidos, significa la palabra Cristos, para disfrutar del mismo Señor. ¿Y qué es lo que disfruta el Señor? La herencia eterna, la vida eterna, junto al Padre, a la diestra del Padre. El Señor nos está invitando a participar de los bienes celestiales, que es estar con Él a la diestra del Padre. Es decir, por participación, recibir esta herencia, este don de la filiación, que nos une a Cristo. Esta, se puede decir, es la principal acción de gracias que podemos dar al Padre como cristianos. Gracias, Señor Jesús, ¿no?, por entregarte, ¿no?, por darte a nosotros, por ser enviado por el Padre, por decirle siempre fiat, voluntas tú, aquí estoy, me has dado un cuerpo, he aquí que vengo, ¿no?, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Y el Padre, gracias Padre eterno, por enviarnos a tu Hijo amado Jesucristo, porque estábamos sin la gracia, habíamos pecado, habíamos caído, estábamos ya sin la inmortalidad, sin la gracia de la inmortalidad bienaventurada, de la visión beatífica, de la posesión del reino, del gozo y del afruicio de experimentar los dones de Dios. Y gracias a que el Padre nos envía, nos entrega, nos dona a Jesucristo, su Hijo amado, podemos de nuevo experimentar este don de ser hijos suyos. No solo ser llamados a ser hijos, sino efectivamente serlo de hecho, ser realmente hijos de Dios. Bueno, continuamos. La gracia, esto es la vida divina en nosotros. La vida divina en nosotros es ofrecida por Dios generosamente, así como Cristo se entrega generosamente. No se entregó un poquito, no con límite, no, de forma ilimitada. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, de forma completa y plena, en la Sagrada Eucaristía, en el Santo Sacrificio, en la Sagrada Comunión, en los dones y beneficios hacia toda la humanidad que quiera acogerle como su Rey, como su Señor. Bueno, pues Él no se niega nunca a nuestras oraciones, a escuchar nuestras súplicas, y en la justa medida nos socorre en nuestras necesidades. Es decir, Dios vivo y personal opera en nosotros por gracia. La gracia divina lo que hace es inspirarnos y secundar todas las mociones santas que tenemos en nuestro interior, y esas mismas mociones son las que son ungidas, es decir, acompañadas, preservadas, transformadoras de la vida cotidiana, para ser hijos en el Hijo, para ser hijos de Dios. Y el Hijo de Dios realmente vive de oración, ¿no? El justo vive de fe, y la fe se expresa, se muestra en la oración. Cristo, ¿no?, nos enseña a orar, es el maestro de la oración. Bueno, pues esta gracia divina en nosotros también nos está constantemente invitando a la oración y a saber con certeza de fe, que Dios escucha tu plegaria, Dios escucha tu súplica, tu necesidad, tu oración, y que te socorre siempre, ¿no? Siempre, siempre. Es un Dios fiel, un amigo fiel que nunca falla. Los hombres tienen un solo deber: acoger esta gracia. ¿Cuál es el deber que tenemos? Acoger esta gracia, porque esta gracia se está derramando a raudales desde el cielo todos los días, 24/7. Hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, que renueva la faz de la tierra cada día. Así lo expresa la Iglesia orando la liturgia de las horas. El tiempo es santificado
y la oración santifica el tiempo, en los laudes, las horas intermedias, las vísperas, las completas. Está diciendo que toda esa alabanza es ininterrumpida y es una alabanza, una oración que se eleva como incienso a la presencia de Dios, que lo que hace es corresponder a la gracia recibida. La Iglesia, como esposa inmaculada de Cristo, está constantemente en oración, alabando a su Señor, a su Rey, a su esposo. ¿Por qué? Porque así es como ella se nutre, así es como acoge constantemente la gracia celestial, la gracia que es gratis, que el Señor está dando además generosamente, a raudales. Es impresionante. Si fuéramos realmente conscientes de que lo único que deberíamos de hacer para ser plenamente felices en este mundo y recibir el 100 por 1 aquí y la vida eterna, uno realmente estaría de rodillas muchísimo más tiempo, en adoración. Su espíritu estaría obrando la caridad todo el día. Estaría realmente viviendo de esta caritas, que es el amor, es la gracia de Dios en nosotros, porque estarás feliz de acogerla, porque el Señor te la está dando constantemente. Entonces, ¿cuál es el método para acoger esta gracia? No, pues esto, la oración, la vida de oración, la vida espiritual y la formación. Y la formación también es oración. Cuando uno escucha este mensaje, ¿no? Esto que vamos a ver, abre la boca que te la llene, Salmo 81. Te está diciendo el Señor constantemente, tienes que suplicar al Señor y abrir la boca, porque el Señor te va a ungir, te va a llenar de su palabra, te va a instruir, te va a dar la capacidad para entender, para gustar y sentir y para poner en práctica su palabra divina, su acción, sus mismas obras. Realizaréis obras más grandes que las mías, decía el Señor. ¿Por qué? Porque con su gracia, que es divina, supera nuestra naturaleza, que es humana, que es simplemente criatural. Bueno, pues nos hacemos humanos, que estamos siendo divinizados por Cristo y llegamos a realizar esa plenitud de nuestra humanidad en tanto y en cuanto con su gracia, acogiendo su gracia, somos capaces de hacer obras también que corresponden a la naturaleza divina. Ahí está el acto de la caridad, la caritas, ¿no? El amar, el adorar al Señor sobre todas las cosas, el cumplir los mandamientos de la ley de Dios y amar al prójimo como a uno mismo es algo divino, es algo plenamente divino en nuestro corazón. Pero el Señor está dispuesto todos los días y de forma generosa a darte esta gracia. Dios insiste y nos repite a cada uno de nosotros, como al pueblo de Israel, abre la boca que te la llene. Ábrela pues de modo que continuarás, de otro modo continuarás vagando por el desierto, en la estepa, y serás infeliz. Abrir la boca también significa hablar, testimoniar, dar testimonio de que Cristo está vivo entre nosotros, de que no vivimos ya en el desierto, sino que ya estamos viendo la Jerusalén celestial, que se han abierto los cielos para nosotros, que Cristo ha roto el muro que nos separaba, el pecado, el odio y la propia muerte, como el último enemigo del hombre, ha sido destruido, para que ahora tengamos la vía libre, sabiendo sí que la puerta es estrecha, que tenemos que pasar por el sacrificio, por la oblación, el amor oblativo, que es el amor de Cristo, es su gracia sublime, es el ser corredentores con Cristo, ¿no? Imitándole en todo y pasando también y completando en nuestra carne lo que falta, la pasión de Cristo, pero sabemos que la vía ya está libre, el camino ha sido... ya no tiene obstáculos, ha sido trazado de forma perfecta, lineal, ascendente y maravillosa por Cristo nuestro Rey y Señor. Bueno, pues abre la boca para proclamar la grandeza del Señor, así como la abrió la Santísima Virgen María en su visita a su prima Santa Isabel en la profecía que todos conocemos del Magnificat. No proclama mi alma la grandeza del Señor. La boca es del corazón, también es el silencio contemplativo y es la acción contemplativa, ser contemplativos en acción y en la acción también ser contemplativos. Ahí está un cristiano constantemente, ¿no?, en el paladar, saboreando la palabra de Cristo, la palabra de su amado, de su esposo, con el que intima, con el que tiene una confidencia única, personal y maravillosa. Y esta vida de oración, esta vida espiritual, por supuesto, está entroncada, es la base fundamental para acoger la gracia. La gracia de Dios sin la oración no podemos acogerla. La despreciamos, la desperdiciamos, ¿no? Y el que no recoge con Cristo, como dice el propio Evangelio, pues desparrama. San Agustín, que había experimentado la soledad de quien está alejado de Dios, así como todo el que está en pecado está alejado de Dios en su corazón, en su conciencia le reclama, su conciencia le avisa,
y le alarma, pero el hombre es tan tozudo que muchas veces se tira meses o años, ¿no? O prácticamente una vida completamente alejado de Dios, a veces, ¿no? Por su orgullo, por su soberbia, por su vanidad. Y el Señor te hace experimentar que esa lejanía no es insalvable, no es una lejanía insalvable. Por eso el Espíritu Santo constantemente te da la gracia de la conversión. ¿Cuál es la conversión? Si estás lejos de Dios, el Espíritu Santo te invita a que vuelvas al redil de Cristo, que vuelvas a Dios, como el hijo pródigo volvió a los brazos del Padre. Bueno, pues San Agustín experimentó esta sequedad, esta nostalgia de Dios, esta época oscura, ¿no? Esta sensación de oscuridad, de estar en su propio infierno personal, de forma existencial, aún no llegando, ¿no?, a la escatología, pero ya ha podido pronunciar aquellas famosas palabras preciosas, ¿no? Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti. La gracia como descanso del alma. La gracia como reposo en las cosas santas de Dios. La gracia como lugar donde uno estatio, ¿no? Donde uno puede estar con Cristo de forma serena y pacífica, independientemente de las circunstancias, esté sano o esté enfermo, sea rico o pobre, esté haciendo esto o lo otro, independientemente de las cosas que le rodean. El esicasmo, ¿no? Tendría esa sensación de estar unido en comunión con Cristo, ese sentimiento espiritual que no es una simple emoción y que no es algo transitorio, sino que es un estado. Por eso es un estado de gracia, decimos los cristianos, estado de gracia cuando experimentas esto. Mi corazón ya no está inquieto, ya no estoy turbado, ya no tengo miedo a nada ni a nadie, porque completamente he sobrepasado esta dimensión, vamos a decir, de lo caduco, de lo terrestre, de lo meramente humano, para sobrepasar, ¿no? Con la mirada de Cristo por encima, como el águila, ¿no? Que sobrevuela, y ahora estoy viendo todo con la serenidad, ¿no?, del mismo Dios que me hace partícipe a mí, pobre criatura, pecador, de su gracia, de su amor, de su mirada, de su corazón. Cuando San Agustín dice mi corazón está inquieto, Señor, ahora que comienzo a descansar en ti, por gracia de Dios, por la gracia de la conversión, mi corazón estará pacificado, mi corazón estará sereno, mi corazón estará siempre alegre, ¿no? Os lo repito, dice San Pablo, estad alegres, os lo repito, estad alegres, estad siempre alegres en el Señor. Es una de las pruebas, ¿no?, de que la gracia está siendo acogida por ti en tu interior. Como digo, que ya no depende, ¿no?, de las circunstancias concretas de tu vida, si estés pasando por momentos de cruz, de desolación o de consolación, de desierto o de tabor. No, estamos hablando de que el corazón ya se ha entregado a Dios y estás en gracia, estás en estado de gracia. Y aunque estés en cruz muchas veces o en prueba, el Señor te está fortaleciendo y consolando en esa prueba, y tú lo sabes en conciencia que el Señor está contigo en esa prueba. Porque el Señor, como decimos, es fiel. Fiel es su gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipes de su vida trinitaria. Fijaros, aquí aparece en esta gran definición esencial de gracia, una definición preciosa, la Santísima Trinidad, el misterio de Dios uno y trino. Es decir, toda la relación de que Cristo, ¿no?, nos une al Padre, y de que el Padre nos ha enviado a Cristo por el Espíritu Santo y ha sido donado en el Espíritu Santo el Señor. Ahora este Dios uno y trino se manifiesta en nuestro interior. Somos templo y sagrario, tabernáculo de la Santa Trinidad de Dios. Y por eso hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit, decía San Agustín, ¿no? La fe de todo el pueblo santo de Dios consiste en la Trinidad, en la Santa Trinidad de Dios. Bueno, pues la gracia ya te anuncia desde el principio que ya puedes orar el Padre Nuestro, orarlo como Cristo nos lo enseñó, es decir, en el Hijo, con el corazón del Hijo, porque Él te ha dado, se ha derramado en nosotros, Romanos 5:5, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo se divide esta gracia? La gracia se divide en santificante y actual. Así, en general, en la teología, ¿qué es la gracia santificante? Es un don permanente y sobrenatural, fantástico, maravilloso, es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza,
Yo no puedo tener la gracia porque sí, porque yo lo valgo, porque me siento mejor o porque yo me creo más guay. No, es una gracia sobrenatural. Cristo nos envía esta gracia sobrenatural destilada directamente del paraíso, del trono celestial, de su naturaleza divina, de la esencia de Dios, de la sustancia divina. Y las tres divinas personas que comparten esa misma sustancia divina nos fortalecen, nos abrazan, nos consuelan, nos iluminan el camino, nos guían. ¿Para qué? Para que nuestras posibilidades naturales no se frustren, no nos quedemos perplejos, vamos a decir, en nuestra mediocridad, en nuestra mera naturaleza creatural, ¿no? Que muere, que no se eleva, que no es capaz tantas veces de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado precisamente no para quedarnos en este grado, en este nivel de la naturaleza, sino para crecer en el nivel sobrenatural. Gratia non defecit et perfecit natura. La gracia va a perfeccionar la naturaleza para alcanzar a Dios, para poder ver a Dios y participar de su gloria. Esto es una gracia. Ningún ser humano nace en este mundo con la profesión de... Yo he nacido con la profesión de... pues eso, de que por mis fuerzas y energías y por mis talentos humanos y naturales quiero crear el cielo, el reino de los cielos, y quiero estar en este lugar y en este momento y de este modo. No, no es una profesión, no es una vocación meramente humana, no, es el cristianismo, que es recibir la gracia permanente y sobrenatural del mismo Dios para que tu naturaleza, que es humana, pueda alcanzar un día, ¿no?, de forma perfecta la experiencia de Dios, la herencia de Dios. Eleva y perfecciona, por lo tanto, nuestra alma, nuestra naturaleza, no solo nuestra alma, como dice aquí, y esas posibilidades para hacernos hijos de Dios y herederos del cielo. Esto es una gracia, ningún hombre es capaz de hacer esto. Esto es un milagro de la gracia, es la acción de la gracia en nosotros. ¿Y qué es la gracia actual? Bueno, pues la gracia actual es una intervención de Dios que mueva al alma hacia el bien sobrenatural. Es como la tendencia, ¿no? Y la gracia santificante es toda esta gracia que estamos recibiendo constantemente de forma permanente y sobrenatural. Y la actual es esa intervención concreta. Aquí y ahora yo estoy haciendo este acto que es bueno: enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, rezar por los difuntos, es decir, las obras de misericordia, las obras de caridad. Ahí el Señor está siempre interviniendo en el alma, porque la tendencia a realizar estos actos de amor, ahí hay una gracia actual. En cada acto moral hay un mérito y hay una gracia actual. En cada acto moral personal tuyo. Y por eso puede ser premiado o castigado, ¿no?, el acto moral. Pero siempre que sea gracia actual, es un acto bueno, es un acto acorde a la santa voluntad de Dios. ¿Por qué se llama actual? Se llama actual porque no es una cualidad permanente, sino una ayuda transitoria. Es decir, Dios te da esa gracia concreta para visitar a alguien que está en la cárcel y tratarle como se merece. Es decir, no viendo su historial de pecados, su currículum de fechorías, sino tratarle como un hermano necesitado de esa gracia de Dios de la que tú ya estás participando. Es decir, el cristiano, el bautizado, siempre que hay servicio y humildad, en el servicio de la humildad va a ejercer la caridad y por lo tanto va a estar la gracia de Dios ahí presente, ¿no?, en esa diaconía, en ese ponerse al servicio de los demás. Ahí siempre el Señor te va a regalar una gracia actual. Ponerte al servicio de los demás, buscar los momentos más incómodos, los pequeños sacrificios. La espiritualidad de los pastorcitos de Fátima, se podría decir, es una continua gracia actual, ¿no? Llegar a un momento donde ora et labora, la oración y la acción se compaginan, se nutren mutuamente, recíprocamente, hay una simbiosis, ¿no? Hay una fuerza que les vincula, que es la gracia de Dios, para estar siempre, ¿no?, ofreciendo lo mejor de sí mismos en ese don, en esa cualidad permanente que el Señor nos ha dado, que es la gracia santificante. ¿Pero para qué? Para que esa gracia actual, que es transitoria, que es en cada momento, el Señor te la dé. Y para eso tienes que estar despierto, tienes que estar y actuar, pensar bien, hablar bien, hacer el bien en cada momento. En ese momento, ahí está la gracia actual.
En cada acto del día que realizas con amor. Por eso Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, decía algo precioso, que es cuantos menor sea aquello que vas a realizar o de menor importancia aparente para el mundo, para las cosas, para la vida, no, una pequeña sonrisa, un gesto, limpiar bien algo que está sucio, el otro que tal, ofrecerte a las cosas que nadie quiere hacer, todos esos gestos pequeños del día a día, en lo cotidiano, dice ahí, cuanto más pequeño sea aquello que tú haces, ponle todavía más amor. Porque el amor no es ahí, el amor es que sabes que Dios está en ti haciendo eso con su amor, con su gracia. Ahí estaría la gracia transitoria o la ayuda transitoria, pero que está dentro de esa cualidad permanente. Dentro de esa cualidad permanente que es la gracia santificante o el estado de gracia, vamos a decir, del alma. Por lo tanto, es precioso. Se distingue una de otra. La gracia santificante es permanente, el estado de gracia, Dios la está dando siempre, y la otra es una ayuda transitoria puntual para hacer lo que tienes que hacer, el deber cumplido, que dice Santa Teresa de Jesús también, ¿no? La satisfacción del alma, ¿no? Yo la encuentro cuando en el deber cumplido de las cosas que realizo, pues ahí está esta cualidad, ¿no? Esta ayuda puntual, maravillosa, concreta que el Señor te quiere dar. ¿Hay alguna relación entre la gracia y las tres virtudes teologales? La gracia santificante está siempre acompañada de las tres virtudes teologales y de los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Pues nada, yo creo que ha quedado bastante explicado esto y también, bueno, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, por supuesto, y los dones del Espíritu Santo, se puede decir que son las potencias, las grandes luces, no las manos del Espíritu Santo en nosotros para modelar nuestra alma. Son como las manos de Dios modelando nuestra alma a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor, también, y en la medida también a la imagen de la Santísima Virgen María, por supuesto, que es modelo, ¿no? Para todas las mujeres del mundo y para toda la Iglesia como madre y maestra de la fe, de la esperanza y de la caridad. Nuestra madre espiritual, ¿no? Corredentora y maravillosa. Bueno, pues estas tres virtudes siempre están en concordancia, actúan siempre. No se pueden tener virtudes teologales y ejercer la virtud teologal sin la gracia de Dios. De hecho, se dice virtus dependent aliqualiter ap amore, que es algo así como la virtud siempre depende de cualquier modo, en cualquier modo, una virtud, la virtud es decir, el acto bueno, el acto justo, el acto meritorio, el acto santo, el acto bello, esa virtud de fe, de esperanza, de caridad, siempre depende en algún modo, en algún grado del amor, ¿no? Está el amor siempre detrás y el amor es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Entonces imaginaros, siempre la tercera persona de la Santísima Trinidad nos va a llevar a ejercer las tres virtudes que más nos unen a Cristo y más gloria y alabanza dan al Padre Dios. Es verdad también lo contrario, esto es que las tres virtudes teologales están siempre unidas a la gracia. No, dice, lo contrario no es siempre cierto, porque también quien está privado de la gracia santificante puede conservar la fe y la esperanza, mediante las cuales con la ayuda de la gracia actual puede emprender el camino de retorno a Dios, es decir, de la plena conversión. Esto es importante e impresionante. O sea, no siempre, ¿no? Es verdad lo contrario, que es que las tres virtudes teologales están siempre unidas a la gracia. No, no, porque tienes que tener la gracia para ejercer las tres virtudes teologales, pero puedes ejercer virtudes teologales sin la gracia. En el momento que has caído mortalmente, por ejemplo, has pecado mortalmente, sin embargo, la gracia santificante te va a llamar para que, conservando esa fe y esa esperanza, puedas volver al Señor. Y ahí está la conversión. Y ahí vemos que no siempre está unido al estado de gracia santificante. Yo estoy ejerciendo la virtud de la fe, pero el Señor me está dando esa gracia actual, la ayuda de la gracia actual, no la santificante, porque no la tengo, la santificante la he perdido, he pecado mortalmente. He herido a una persona, no sé, mancillado su honor, he perdido la dignidad de, no sé, he matado a alguien, o pecados mortales, ¿no? No he santificado las fiestas como es debido, no del Señor, lo que sea. Ahí la gracia santificante se pierde. Necesito la confesión sacramental para volver al redil de Cristo y estar en comunión vital, orgánica, existencial en el cuerpo de Cristo, como un miembro vivo, no como un miembro muerto. Y entonces la gracia actual sí que se va a permanecer en mí, va a seguir dándome esa gracia al Señor, que es también ejercicio de fe y de esperanza. Es decir, yo creo, Señor, en ti,
Todavía creo en ti, aunque ahora he perdido la gracia santificante. Pero creo en el Señor y creo que tú me puedes perdonar. Y espero en tu perdón, la esperanza. Voy a acercarme, voy a hacer un examen de conciencia profundo y voy a poder acercarme a tu misericordia, a las fuentes de tu divina misericordia, para recuperar, ¿no?, en esa plena conversión, la gracia santificante. La gracia santificante. Por lo tanto, ¿es verdad que las tres virtudes teologales están siempre unidas a la gracia? No. Puede haber virtudes teologales, no, sin que esté esa gracia santificante, como hemos dicho antes, don permanente y sobrenatural, que es el que te permite ser en ese momento, aquí y ahora, hijo de Dios y heredero del cielo. Por eso es tan importante la moral, porque el Señor te tiene que ver que eres hijo suyo, ¿no? Y cuando rezamos, por ejemplo, a San José como devoción especial, como patrón de la buena muerte, toda persona, toda la iglesia entera, a este gran patriarca, gloriosísimo patriarca San José, le estamos pidiendo que cuando el Señor nos llame, que nos coja confesados, como decimos aquí en España, pero sobre todo que esté Jesús y María a nuestro lado, así como estuvo en su muerte el amor de San José cuando pasó de este mundo al Padre, de forma tan preciosa y gloriosa. Bueno, pues el patriarca glorioso San José nos ayude también a comprender este misterio. La gracia tiene que ser permanente y tiene que ser el estado de gracia santificante el que tienes que tener, ¿no? Si no, vas al purgatorio de cabeza, y si es un pecado mortal gravísimo, vas al infierno. Por eso conviene siempre estar atento, ¿no? Velad y orad para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que estar en ese estado de gracia, y si caigo rápidamente, veloz, levantarme cuanto antes, porque el Señor te va a dar siempre esa gracia actual. Esa fe y esa esperanza, qué bueno es el Señor, no te la va a quitar jamás. Por eso, una persona que ya ha caído en pecado, incluso empecatado de años, de una vida completamente equivocada, desbarrada, desaliñada en todos los sentidos morales y espirituales, puede regresar al Señor en un momento de conversión fortísimo que el Espíritu Santo le regala, ¿no? Y que él por fin acoge esa gracia de la mirada de Cristo, de las manos de Cristo, de la palabra de Cristo que le va a perdonar, para volver en ese ánimo de ser converso, de convertirse al Señor, volver al Señor. Por lo tanto, la fe sigue manteniendo viva siempre el pábilo vacilante, como una llama siempre encendida en nuestro interior, y esa esperanza también en el bautizado, de forma especial. ¿Para qué? Para que siempre estés en estado de gracia santificante, para no caer en el error, ¿no?, del pecado y de permanecer en el pecado. De hecho, una de las gracias que dice la Iglesia católica siempre ha enseñado es permanecer en la gracia, ¿no?, de Dios, la perseverancia en el bien, el don de la perseverancia en el bien, perseverar en el bien. ¿En el bien cuál es? Que mis ojos, mi corazón siempre va a estar anhelando estar con el Señor, ¿no? Conocerte a ti, Señor, es justicia perfecta, acatar tu poder es la raíz de la inmortalidad. No, deseo y anhelo estar en la casa del Señor. Cuánto quiero estar con el Señor, ¿no? Ese celo por el Señor nos tiene que llevar a pecar cada vez menos, a todos los niveles, ¿no? En el pecado venial y en el pecado mortal. Y si lo hacemos alguna vez rápidamente, de forma veloz, de forma tajante, romper de nuevo las cadenas de la muerte con las que el pecado nos ha vuelto a atar y a esclavizar. Porque nosotros vivimos de gracia. El justo vive de fe, ¿no? Vivimos de gracia y nuestra gracia es Cristo, ¿no? Cristo en nuestra vida, dice San Pablo, Cristo es la fuente de la gracia, es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, si estamos sin Él, morimos. La gracia santificante es compatible con el pecado mortal, tiene que ver con lo que estábamos hablando, no es compatible con el pecado mortal. Se llama precisamente mortal, muerte, porque haciendo perder la gracia santificante, destruye la vida sobrenatural del alma. Fijaros, o sea, por eso es gravísimo, ¿no?, caer en los pecados en los que yo mismo he caído durante mucho tiempo, y que pensabas, no, a lo mejor que no estabas ahí, o que... No, pero al final el Señor te va a llamar siempre a la conversión, te va a rescatar. Si tienes un corazón sincero, un corazón noble, el Señor al final va a buscar a la oveja perdida, que eres tú, que soy yo, siempre allí donde estés, para reencontrarte de nuevo, porque Él sabe que estás muriéndote sin Él, que no tienes oxígeno, que no puedes respirar, que no puedes caminar ni 2 leguas, que no puedes compartir, que no puedes amar con los hermanos, ni amar mucho menos a los enemigos, como Él nos pide, ¿no? Es decir, orando por ellos, dando testimonio de la verdad, ayudándoles a convertir su corazón, para acabar así, es decir, en la vida de la gracia sobrenatural, para acabar vivos. No es un Dios de vivos, sino de muertos.
para salir de la tumba como Lázaro salió, ¿no? Con la voz de Cristo, sal afuera, ya deja el pecado y comienza esta nueva vida en Cristo, que es la vida de la gracia, la nueva vida en Cristo. Así se le llama, ¿no? También al catecúmeno la renovación del bautismo. Es un inicio de la vida en Cristo y ya siendo adulto, esa renovar el bautismo es la gracia de la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. La vida del nuevo Adán, del nuevo hombre, del hombre nuevo que detesta al hombre viejo, quiere dar muerte al hombre viejo, ya no quiere pactar con el pecado, no quiere estar donde no haya gracia actual y sobrenatural, actual y santificante, actual y permanente, actual en cada momento. Ahí es donde quiere estar el cristiano y ahí es donde tú y yo tenemos que caminar en este camino de santidad hacia el cielo. ¿Qué es la justificación? La justificación es el pase del estado de pecado al estado de gracia. Y es maravilloso que el Señor, mientras estamos en tiempo de merecer, es decir, estamos vivos en este mundo, tenemos esa posibilidad de arrancar al Señor toda esa misericordia de su corazón divino, ¿no? Mejor ejemplo que el buen ladrón, ¿no? Llamado por la tradición Dimas, no existe, ¿no? Un hombre que ni siquiera podía obrar, estaba clavado en cruz, estaba con el Señor en el suplicio final, en sus últimos estertores, estaba en el final de su vida y había pecado y pecado gravemente. Y todo eso no le valió a él, ¿no? Para ganarse el cielo, para ser canonizado por el mismo Dios y Señor, porque se abrió a la fe, a la gracia actual, que le llevó a la santificación. Se abrió a la gracia actual de reconocer en Cristo al Mesías, al Rey, al Hijo de Dios vivo. Y ahí fue justificado el buen ladrón. Fue justificado. Dice que fue el robo más impresionante de toda su vida, ¿no? Robo entre comillas, no entiéndanme, porque lo hace de forma pública ante los ojos del mundo entero y de toda la humanidad, ¿no? Reconociendo su pecado, reconociendo su miseria ante el Rey de Reyes, ante el Hijo del Hombre, ante el Redentor del mundo, en el momento más agónico, más sublime de la obra de la redención, en el Calvario, en el Gólgota. Allí está el primer santo que va a entrar redimido por la sangre de Cristo, redimido por la sangre de Cristo en el mismo momento de la muerte. Y ahí Cristo nos está enseñando a nosotros que de ese estado de pecado puedes pasar al estado de gracia. Solo necesitas clamar al Señor, de profundis clamavit, clamar desde lo profundo de tu corazón, buscarle para que el Señor te perdone y te mire, ¿no? Y el Señor te mirará y te dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ahora, esa es la gracia actual. Hoy, forma actual, hoy, aquí y ahora. Tu voluntad, tu entendimiento ha comprendido que sin la gracia no eres nada, que sin la gracia no vales, no sirves, no tienes nada. Has comprendido, mi gracia te basta para alcanzar la salvación. Acógela en tu interior. Qué maravilla, ¿no? La justificación de Cristo. Gratis, todo esto es gratis, ¿eh? Lo que al Señor le ha costado es nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra tozudez, nuestra soberbia, nuestra falta de amor a Él y a sus preceptos y a su voluntad. A Él sí le ha costado la vida hasta la última gota de sangre. Pero a ti, ¿qué te cuesta abrir el corazón? ¿Qué te cuesta abrir el corazón a la gracia? ¿Cómo viene la justificación? En quien no está bautizado, la justificación viene a través de la fe que conduce al sacramento del bautismo. Precioso, ¿no? Esta justificación es como la gracia actual que va a recibir, es decir, como ese inicio de la fe en uno que quiere poco a poco acercarse a Jesucristo y que va a ser después sumergido en el misterio pascual, en la muerte y en la resurrección de Cristo, que es el bautismo, ese sumergirte en la muerte y en la resurrección de Cristo, para tener vida en él, matar al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Y por el contrario, en el caso de un pecado ya bautizado, de uno que ya está bautizado, ¿no? Probablemente la mayoría de los que escuchan este canal, bueno, pues la justificación viene mediante el sacramento de la penitencia o confesión. Por eso incluso es un sacramento que nos dice la Iglesia al que puedes tener devoción. Devoción significa que se puede repetir en varias ocasiones, ¿no? En una semana, en un mes, es decir, siempre en tanto y en cuanto tengas necesidad, tampoco para formar una conciencia y no acabar siendo escrupuloso. Bueno, lo importante es que si sí tienes conciencia de pecado mortal, por lo tanto grave, cuanto antes tienes que acudir a un sacerdote para recibir la penitencia, la confesión, ¿no? También con la penitencia impuesta, que es parte de la confesión.
pero desde luego ahí se renueva el bautismo, se justifica de nuevo tu alma, se borra completamente la culpa, renuevas por completo los méritos que ya tenías y la gracia y el estado de gracia ahora te dan esa fortaleza para seguir combatiendo el pecado y rechazándolo y acogiendo la gracia de Dios en el porvenir, en lo que el Señor te invita a realizar en el día a día. No es maravilloso, ¿no? Pensar que el Señor constantemente nos hace pasar del estado de pecado al estado de gracia, que no nos abandona, que no nos deja tirados, que no dice, mira lo que has hecho, mira dónde estás, mira por qué has hecho esto o lo otro. El Señor solo quiere que acojas su gracia como el buen ladrón, repito, ¿no? Es importante vivir en gracia de Dios, por supuesto, vivir en gracia de Dios y en particular, como decíamos antes, morir en gracia de Dios. Morir en gracia de Dios. Es la única cosa verdaderamente importante para el hombre. Esto es moral pura y dura. O sea, al final, cuando hablas con una persona, cuando invitas a alguien a orar contigo, a orar por los demás, cuando anuncias el evangelio a los hombres, lo que buscas es el bien mayor, y el bien mayor de las almas es la salvación. El bien mayor de una persona humana, de un hermano tuyo, sea creyente, alejado, sea ateo, sea agnóstico. Al final es decirle, si yo lo que hablo contigo, lo que pienso hacia ti, lo que deseo para ti, es el mayor bien, es que tengas a Dios en tu alma, en tu corazón, es que puedas ser salvo, es que no mueras sin la gracia de Dios. Pero claro, y no solo eso, sino que no vivas, ¿no?, sin la gracia de Dios. Habitualmente no es que sea una regla de Murphy, una regla de oro, pero si estás acostumbrado a la vida de la gracia, probablemente las posibilidades de que mueras en gracia de Dios son altísimas, porque ya el Señor te está curtiendo, te está podando el Padre Celestial, como diría en la parábola de la vid nuestro Señor, te está preparando para ese momento, para ese encuentro con el esposo divino, para que tu alma se encuentre ya en el paraíso donde ya ahora estás disfrutando a través de la vivencia de la fe, de la esperanza y de la caridad, en un estado de gracia en el tiempo, es decir, en la lucha, en un tiempo aguerrido, un tiempo de combate, un tiempo de militancia, un tiempo donde se te tienes que embarrar, tienes que caerte, tienes que experimentar el sudor, las lágrimas, el dolor y la propia muerte, que a nadie le gusta. Pero ahí está el Señor para darte esa gracia especial en cada momento. Pero si por el contrario eres una persona que habitualmente no vives la gracia santificante, no luchas por estar en estado de gracia, es muy probable también que el momento de la muerte te pille de improviso, te pille descolocado, te pille en otros lares, en otros lugares, ¿no? Como ese hombre necio, ¿no?, al que el Señor llama en el Evangelio, ¿no?, que está acumulando tesoros y tesoros, está llenando sus graneros y piensa que con eso está comprando algo solo para este mundo. Porque cuando llega el momento de que le piden el precio, ¿no?, el valor, la tasación, el peso, la densidad de su alma, le están pidiendo Dios en su juicio particular. ¿Y dónde está tu alma? ¿Dónde está la riqueza en tu alma? Que es donde vas a ser tasado y medido en la caridad, vamos a ser juzgados en el amor. Ahí te va a pillar vacío, te va a ver desnudo, no vas a tener el traje de fiesta. Bueno, pues también es probable esto, ¿no? Así como es probable, digo, que la vida de un santo se ha forjado después de mucho tiempo de purificación para llegar a esa vía unitiva, que esa vía unitiva pues puede durar años, ¿no? Todos los últimos años de la vida de una persona, de un cristiano adulto. Pero desde luego ha tenido que pasar, sin duda alguna, por una etapa iluminativa y una etapa purificativa, ¿no? No sé si Santa Teresa era hasta los 38 años. Creo que no había todavía experimentado la serenidad de estar en unión con Cristo y vivir solo para Cristo, de no tener ese poder todavía que tenía en ella las tentaciones, ¿no?, las cosas del mundo, las cosas. ¿Y por qué? Porque esa es la lucha del cristiano. Pero qué maravilla que puedes vivir todo ese momento de purificación en la gracia, luchando para estar en gracia de Dios. Y por lo tanto ese morir en gracia cuando te toque, ¿no?, cuando el Señor te llame, es muy probable que ya estés preparado para ese momento, porque has vivido con Él, ¿no? Sin embargo, otros muchos que a lo mejor dicen, Señor, Señor, una vez al año, no sé, cuando van a la cofradía, cuando hacen algo por un acto de caridad concreto, tal, o cuando, no sé, cuando le ocurre algo malo y es cuando acudes al Señor, ¿no? Algo que tú consideras malo, ¿no? Si no según los ojos de Dios y de su santa providencia, ahí acudes al Señor y el Señor a lo mejor te dice, no te conozco. No te conozco, por eso dice el Señor, ¿no? No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, porque la oración tiene que ir acompañada de obras.
La súplica tiene que ser coherente e ir acompañada de forma existencial por el corazón. Es la gracia la que llena el corazón, no es una broma. La gracia es la que nutre, la que alimenta tu alma. Y sin la gracia de Dios, por mucho que digas en el último momento, Señor, Señor, bueno, a lo mejor el Señor dice, no te conozco, te cierra la puerta. Es verdad que el Señor dice que solo con que nombres, ¿no?, a Jesucristo, Jesús, María, ¿no?, ya estás salvo, ya entras, ¿no? Pero realmente hacerlo con el corazón, con un corazón contrito y humillado, porque Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Pero te la estás jugando. Por eso la Iglesia, porque evangeliza, evangeliza para esto, para que todo hombre sea consciente de que tiene que vivir en la gracia de Dios y al mismo tiempo, en particular, velar y orar para morir en la gracia de Dios. Aquí se resume la vida de todo el orden moral cristiano, de todo el orden espiritual moral cristiano. ¿Cómo se llama el don por el cual, el regalo de Dios, por el cual el hombre obtiene el morir en gracia de Dios? El don por el cual el hombre obtiene el morir en gracia de Dios se llama perseverancia final. Precioso, ¿no? Precioso, perseverancia final. Tenía un amigo que rezaba el rosario, a veces rezaba un misterio del rosario solo por esto, ¿no? Era una casa donde había personas ya pues en estado avanzado, a veces muy crítico de salud, ¿no? Con muchos con enfermedades de todo tipo, y pues efectivamente estaban acostumbrados a que en cualquier momento uno ya podía ser llamado por Dios. Entonces rezaba con esta intención uno de los misterios, ¿no?, para que nos diera a todos el don de la perseverancia final. Y impactaba, rezar el don de la perseverancia final, para que estemos preparados para acoger el reino de Dios en ese momento donde vamos a necesitar más que nunca la gracia del Señor. ¿Qué es el mérito? Pasamos ahora. El mérito es un cierto derecho de recibir una recompensa por las propias acciones. Dios concede gratuitamente este derecho. Fijaros, el mérito es un derecho. Tengo derecho a, ¿no? Tengo derecho a. Derecho entre comillas, ¿no?, en el sentido de que es un don, pero es un derecho porque ya Dios te ha dado la gracia y tú has actuado libremente. Ahí está el mérito y el derecho, ¿vale? El mérito significa que tú podías no acoger la gracia, pero la has acogido. Has hecho el bien pudiendo no hacerlo, ¿no? Has sido justo pudiendo no ser deshonesto, ¿no? Has sido, etcétera, ¿no? Bueno, pues quien estás en estado de gracia le concede gratuitamente este derecho, por el cual las acciones buenas realizadas por el hombre merecen un aumento de la gracia misma. Y si el hombre persevera hasta el final, la vida eterna. Esto es precioso, la gracia no es algo estático, no es como, sino al contrario, es algo dinámico y maravilloso que crece y crece y crece y crece y salta hasta la vida eterna, te diría Jesucristo, ¿no? Es un aumento de gracia y premio de vida eterna, aumento de gracia. O sea, imagínate, es un granito de arena cada día, ¿no? Cada obra de caridad, cada Ave María, cada jaculatoria, cada sonrisa, cada gesto fraterno, cada oración por el prójimo, cada acto pequeño de sacrificio, todo va sumando, 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 ¿no? En esa arca, en ese cofre, en ese tesoro donde el ángel de la guarda de algún modo va recibiendo todo lo que da gloria a Dios en espíritu y en verdad. No tenemos que ser, o cómo decir, ser celoso de Dios al final no es que yo voy a acumular para mí, no, al contrario, estás acumulando para dar gloria a Dios. Cuanta más gracia tienes, más glorificado es Dios en ti. Más gloria, siempre la gloria, el honor, la alabanza, ¿no? Porque el poder lo tiene Dios, el poder de su gracia, el poder de la salvación, el poder de estar con Él en la vida eterna es suyo, no es nuestro. Pero nosotros tenemos ese poder de corresponder a la gracia. De aquí está el mérito. Y si correspondes a la gracia, esa gracia se aumenta en ti para mayor gloria de Dios. Ad maiorem gloriam Dei. Ad maiorem gloriam Dei. Y el hombre, por lo tanto, se convierte en un colaborador, en un compañero fidelísimo de esta gracia, ¿no?, de Dios, y cada vez con más mérito pues podrá alcanzar el fin para el que ha sido creado y está siendo criado, es decir, alimentado por Dios cada día con la gracia santificante. ¿Qué es la santidad cristiana? La santidad cristiana es aquel estado en el cual el hombre, habiendo correspondido, lo acabamos de decir ahora, correspondido a la gracia de Dios y habiendo así alcanzado la plena conformación con Cristo, vive la caridad de manera perfecta bajo la guía del Espíritu Santo. Claro, uno ahora piensa, madre mía, lo que me queda a mí
para conformarme con Cristo. Oh, madre mía, lo que me queda a mí para vivir solo de la caridad y no de otras cosas. Lo que me queda a mí para que realmente lo haga de forma perfecta. Lo que me queda a mí para que realmente me deje guiar con docilidad por el Espíritu Santo cada día de mi vida. Bueno, no desesperes. Ahí están todos los cristianos, está todo el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Peregrino, está en esa lucha, en ese combate por la santidad. Pero está toda la iglesia triunfante y toda la iglesia purgante, especialmente en este año santo jubilar, expectante, ¿no? Y esperando de nosotros que luchemos y deseemos ser santos, porque es la invitación, el mandato, la propuesta que Cristo mismo nos hace, ¿no? Sed santos como mi Padre Celestial es santo. Bueno, pues hasta aquí. Este serían los fundamentos, así de los elementos básicos, los mimbres más esenciales de la moral católica respecto al tema de la gracia. Y espero que haya sido, pues eso, una catequesis que sea fecunda también en vuestras familias, en vuestros hogares, con vuestros hijos, todo lo que estoy de algún modo compartiendo en el programa, o sea, en el canal Trono de Dios Maranatá Católico, en ambos, al final tiene que ser 100% católico, por eso también hoy diremos viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y viva el Papa Francisco, al que tanto desprecian hoy por tantas partes y tantos lugares y tan sometido a tanta difamación, ¿no? Y tanta vejación por parte de falsos hermanos, ¿no? Mal llamados católicos, ¿no? Pero que de algún modo son falsos hermanos, lo cual no, y nos invita a orar más aún por ellos, no todo el mundo del sedevacantismo, etcétera, a orar más por ellos, porque tienen que recibir esa gracia actual de convertirse de nuevo con un corazón contrito y humillado a la comunión plena con Cristo, a la comunión plena con la Iglesia, que es la gracia que el Señor da a todo miembro vivo, activo, ¿no? Y orgánicamente fecundo en el cuerpo místico de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios por esta catequesis y el próximo día continuaremos y ya entraremos en la materia entrando de la ley divina, que son los mandamientos de la ley de Dios. Iremos uno por uno desgranándolos y espero que no se lo pierdan. Es apasionante ver cómo el Señor va trazando, ¿no? En toda la historia de la salvación, todo lo necesario, todo lo fundamental para ser salvos, para salvarnos. El Señor solo tiene ese deseo. Él decía que su gozo, su deleite es estar entre los hijos de los hombres. Pero es que estando en el cielo a la diestra del Padre, del poder de Dios, Él no deja de mirarnos, no deja de atendernos, no deja de suplicar, de interceder como sumo pontífice, ¿no? Con los brazos en cruz, ya mostrando sus manos gloriosas, ¿no? Y sus llagas santísimas y gloriosas al Padre, para que nosotros un día seamos ya, hemos sido ya predestinados a la gloria, pues lo seamos de hecho. Realmente podamos seguir acogiendo la gracia de Cristo, acoger a Cristo mismo como el Rey y el Señor de nuestras vidas. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe hoy, ahora y siempre. Fuerte abrazo, hasta la próxima.